Hola mis hermanos, en esta clase vamos a seguir y ir avanzando en nuestro estudio del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Esa es nuestra tercera clase sobre este asunto. Hemos introducido el problema, hemos resumido varias de las escuelas o los varios métodos distintos de acercarse a esta pregunta. En esta clase vamos a sintetizar algunos principios importantes de algunas de las escuelas y los cuales van a llegar a ser como principios claves para un buen método de interpretación del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. En la próxima clase vamos a considerar la interpretación misma y presentar un método que viene de Hecabil sobre cómo interpretar el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. Y vamos a dar un ejemplo de eso en Oseas 11.1 en Mateo 2. En esta clase quiero resumir algunos principios claves para el entendimiento del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. Queremos estudiar el fenómeno de si el autor del Nuevo Testamento está respetando el contexto o no del Antiguo Testamento, y de ahí analizar y resumir algunos principios importantes para poder navegar este problema y para llevar en cuenta en el estudio de textos particulares. En primer lugar, queremos analizar el uso del contexto. Una de las preguntas más discutidas en este estudio del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo es si los autores del Nuevo Testamento interpretaban el texto con respecto a su contexto o no. Varios han respondido a esta pregunta en lo negativo. Eruditos como Enns y Longenecker dirían que no, pero tampoco lo hacían los otros judíos de sus días. Otros dirían que sí, aunque con una mirada a la intención divina en ese contexto y no la del autor humano. Sin embargo, varios eruditos modernos como Beale están siguiendo el patrón de C.H. Dodd en decir que los autores del Nuevo Testamento sí respetaron el contexto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, una de las presuposiciones más para la teología bíblica de Beale es el uso correcto del Antiguo Testamento en el Nuevo, lo cual incluye ese principio. Él dice, también añadiría específicamente que el uso de los pasajes del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento está significativamente influenciado por el contexto de esos textos del Antiguo Testamento. El contexto de esos textos en el Antiguo Testamento. Aunque haya un desarrollo del significado en el Nuevo Testamento. También Beale resume el argumento de Dodd en esa manera. Dodd sostuvo que las citas y alusiones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento tienen en cuenta el contexto más amplio del pasaje del Antiguo Testamento del que proceden. Además, sostuvo que el Antiguo Testamento formaba la subestructura de la teología del Nuevo Testamento, proporcionando a los escritores del Nuevo Testamento las principales categorías teológicas y su marco de pensamiento, que fue finalmente interpretado por el evento salvador de la venida de Jesús. También Abner Cho dice, a la luz de esas correlaciones, la observación de Dodd gana aún más fuerza. Los textos individuales del Antiguo Testamento son ventanas a contextos más amplios, porque forman parte intencionalmente de una serie de pasajes que los profetas han tejido juntos. Los escritores del Antiguo Testamento derivaron ciertos conceptos de su cuidadosa exégesis de la revelación previa e integraron esos conceptos en sus propios escritos. Estos se convirtieron en las presuposiciones y la columna vertebral de la racionalidad apostólica. Así pues, los apóstoles no son arbitrarios, sus pensamientos y sus posiciones están directamente vinculados a los textos interconectados del Antiguo Testamento, entrelazados por los profetas. Sin embargo, si esto es cierto, entonces los apóstoles siguen la hermenéutica y la lógica profética. La continuidad entre la hermenéutica profética y la apostólica proporciona el modus operandi de la lógica apostólica. Mientras que podemos estar tentados a mirar la hermenéutica apostólica, la clave de la lógica autoral del Nuevo Testamento puede muy bien estar en la hermenéutica profética.
El uso del contexto es clave en el entendimiento del autor del Nuevo Testamento. Sin embargo, nuestro entendimiento de ese contexto debe ser suficientemente pleno. Por ejemplo, un autor puede estar insertando el contexto de otros textos en sus afirmaciones por el uso de intertextualidad. Entonces, cuando un autor del Antiguo Testamento usa otro texto, eso amplifica su propio contexto. Ahora, él no solamente entiende su propio contexto, pero ahora él está insertando el contexto de otro texto, lo cual provee un contexto más amplio para el autor del Nuevo Testamento. El contexto del pasaje, como ningún pasaje, no se limita al contexto gramático e histórico, sino también incluye el contexto redentivo histórico y el contexto canónico. Como Bill dice, por ejemplo, los autores del Nuevo Testamento pueden utilizar un enfoque bíblico-teológico que podría describirse como un enfoque contextual canónico. Ese enfoque no es un enfoque técnico, gramático, histórico, sino que abarca contextos bíblicos más amplios que el meramente citado, pero no es incompatible con el contexto citado. A la luz de esa realidad, debemos considerar el contexto redentivo histórico o cómo ese texto está construyendo sobre la base de textos y eventos anteriores. Además, el autor del Nuevo Testamento puede entender un texto a la luz de la revelación posterior también, lo cual indica la importancia del contexto canónico completo del Antiguo Testamento. Como Bock dijo, así que el papel del contexto de un pasaje es crucial para determinar el significado del mismo. Pero es importante afirmar que cuando se apela a la totalidad de la escritura, cuando se apela a la totalidad de la escritura, Pero es importante afirmar que cuando se apela a la totalidad de la escritura, debe mantenerse la conciencia de lo que es antecedente del pasaje dado y lo que es posterior. Entonces hay que analizar ese texto a la luz de lo anterior y lo posterior. También Bill dice, a este respecto, debemos considerar que el Nuevo Testamento puede citar un pasaje anterior del Antiguo Testamento, pero entenderlo a la luz de la forma en que ese pasaje ha sido desarrollado interpretativamente más tarde en el canon del Antiguo Testamento. A veces un texto anterior puede ser objeto de desarrollo interpretativo por parte de varios textos posteriores del Antiguo Testamento, de modo que la trayectoria canónica de ese desarrollo bien puede tener que tenerse en cuenta para comprender cómo entiende el Nuevo Testamento el texto anterior que se cita. Entonces, el autor del Nuevo Testamento puede citar un solo texto, pero tener un conjunto de textos en cuenta. Textos anteriores y textos posteriores. Abner Cho dice, una hermenéutica que no toma en cuenta todas las escrituras no es una hermenéutica bíblica. Eso no es solamente cierto para nosotros como intérpretes cristianos, sino también es importante para los autores bíblicos, aunque debemos apreciar el estado del canon en sus días. Otra pregunta subordinada que es importante aquí es el entendimiento del uso del texto. Por ejemplo, el contexto inmediato de un pasaje puede variar según la forma del texto que el autor usa. Debido a que los autores a veces usan el texto hebreo o el texto de la Septuaginta, es posible que el uso del contexto se puede mezclar en el uso de estos textos. Entonces, al interpretar el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, debemos considerar el contexto en ambos textos, como Karen Jobes dice. Ese ejemplo sugiere que la exégesis es metodológicamente defectuosa si se asume el contexto del hebreo, pero en realidad fue el Antiguo Testamento griego el que estuvo en la mente del autor del Nuevo Testamento. Además, la Septuaginta puede dar respuesta a algunas de las acusaciones de que los escritores del Nuevo Testamento utilizan sus citas fuera de contexto. Si los exégetas miren el contexto del texto hebreo, cuando en realidad el escritor del Nuevo Testamento estaba asumiendo el contexto del Antiguo Testamento griego. Esa es una consideración muy interesante. A veces, debido a problemas textuales,
Si el autor de un libro está citando la Septuaginta, quizás él tiene en cuenta ese contexto del Antiguo Testamento griego y no el contexto del Antiguo Testamento hebreo, lo cual puede ser un poco distinto, depende de los problemas textuales, lo cual es importante considerar en el estudio del contexto de cada autor. Entonces, para concluir este punto, los autores del Nuevo Testamento sí interpretaron fielmente al contexto, pero debemos entender esa idea de contexto apropiadamente. Contenía las conexiones y redes intertextuales que el texto mismo hace, incluye revelación anterior que quizás el autor del Nuevo Testamento tiene en cuenta, y también revelación posterior que alude o usa este texto y lo desarrolla. Eso nos lleva a un segundo punto, la idea de la interpretación completa. En ese asunto parece haber a veces una confusión de cómo definir el sentido original. Y como he dicho, parte del problema es el redefinir qué es un buen o una interpretación correcta. Algunos han limitado el sentido original a su sentido gramático histórico. Sin embargo, la Biblia misma nos enseña que el significado original tiene dos aspectos, por lo menos. La parte gramático-histórica y la parte redentivo-histórica, o la parte bíblico-teológica. No es suficiente entender un pasaje a la luz de su gramática y literatura e historia. También tenemos que entender su rol en la historia de la redención, a la luz de los 5 niveles de su contexto. Ese puede manifestarse en la continuación de un tema importante, el uso del principio de la solidaridad en que el Mesías a veces se usa para representar a su pueblo o el pueblo para representar al Mesías. El cuidado. Entonces, un pasaje tiene que ser entendido a la luz de la historia de la redención. Como hemos visto, la interpretación de un texto debe tomar en cuenta todos los niveles de su contexto. Como Beer dice, desde ese punto de vista, el enfoque bíblico-teológico de un texto particular busca dar su interpretación primero con respecto a su propio contexto literario y principalmente en relación con su propia época histórico-redentora y luego con la época o épocas que la preceden y la siguen. También dice en otro lugar, la consideración del contexto literario inmediato de los versículos del Antiguo Testamento, que es lo que la mayoría de los exégetas afirman como parte esencial del método histórico-gramatical, debe, por lo tanto, complementarse con el contexto literario canónico. Otra revelación. Entonces, si queremos entender el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, debemos ver que ellos están haciendo una interpretación completa. Ellos no están interesados en una interpretación meramente gramático-histórica. Y eso no es un problema, porque eso no es una interpretación completa. Eso es una interpretación parcial. Pero una interpretación completa toma en cuenta todos los niveles del contexto. Y eso es lo que hacen los autores del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento. Muy conectado con ese punto es la importancia del desarrollo canónico. Muchas veces este desarrollo canónico sigue el desarrollo de la historia de la redención, pero son un poco distintos. Necesitamos también entender cada pasaje a la luz del canon completo. Eso se deriva de entender que la Biblia, aunque escrita por hombres individuales, fue inspirado exhaustivamente por un solo Dios. Matthew Baird afirmó, el fracaso en leer la Escritura como una narrativa singular con una unidad canónica significa la muerte de la inspiración divina, la intención del autor divino y la interpretación cristiana. Textos como Lucas 24, Juan 5, Hechos 8, 17, 18, 28, 1 de Pedro, demuestran que el Antiguo Testamento es un todo orgánico unido alrededor de Cristo. Es decir, que Cristo realmente está en el Antiguo Testamento. Podemos pensar de la trayectoria de una pelota. Si tiro una pelota, tiene una trayectoria. Con un poco de análisis, ya que puede considerar dónde va a tocar o parar. Si paramos la pelota en medio de su trayectoria,
podemos analizar la línea que ya había viajado o trazado. Como podemos analizar toda la trayectoria anterior. Y de eso, ver lo antecedente y ver la trayectoria que hacía de hacia donde apuntaba. Entonces, eso es una manera de interpretar las escrituras. Es como una trayectoria. Esa trayectoria tiene como la trayectoria anterior, pero también tiene una trayectoria hacia un punto, lo cual incluye su lugar específico, la revelación anterior y la revelación posterior. Otra metáfora es el tren. Un tren que empieza con carros vacíos tiene mucho momento porque es un tren. Pero si llenamos esos carritos y agregamos más carritos, el tren llega a tener una inercia y momento que lo hace casi imposible de detener. Un tren requiere unas millas a veces para pararse por la fuerza y el momento que lleva. Entonces, cuando llegamos al final de Génesis o el Pentateuco, tenemos un tren de muchos carros y los carros ya están empezando a llenarse. Desde ese punto, el tren ya tiene un momento, una trayectoria, una ruta hacia una estación particular. Cada pasaje que viene después del Pentateuco inevitablemente se une a la trayectoria de ese tren porque su momento no permite que nadie lo detenga. No solamente que el momento anterior no permite que pasajes posteriores lo detengan, sino los pasajes posteriores también contribuyen a ese momento y empujan al tren hacia adelante. No son como bichos tratando de tocar el parabrisas y detener el tren, sino ellos están empujando el tren hacia adelante. La revelación progresiva sigue el progreso de ese tren, sigue su momento, sigue aumentando ese momento. Eso ilustra que desde el inicio, la historia de la revelación y redención, desde el inicio, la historia de la revelación y redención tiene una trayectoria, una ruta trazada a cierto punto. Y con el desarrollo solo se acumula momento hacia ese punto. Los pasajes posteriores no solamente llenan los carritos para darle más detalles y profundidad, y así más momento, pero también empuja el tren un poco más rápido hacia su fin, y contribuyendo a su viaje hacia el destino diseñado por Dios. Cuando analizamos un texto y un rol en la historia y su rol en la historia de la redención, debemos reconocer que la historia de la redención no estaba apuntando y buscando su fin en ese texto particular, sino que muchas veces apunta más allá que ese pasaje particular. Y ese solo se encuentra en la trayectoria de la historia, en cómo todo se dirige a Cristo. Cuando yo tiro la pelota, pero alguien la agarra en medio del aire, la trayectoria no terminaba en ese punto particular. La trayectoria iba más allá que eso. Entonces, cuando analizamos un punto en esa trayectoria, tenemos que entender que es parte de una trayectoria, que lleva momento del anterior y está apuntando al destino final. En ese sentido, nuestro entendimiento de la intención trinitaria que hemos establecido en otras clases nos ayuda mucho. Si recordamos el hecho de que el autor primario de la Biblia es el Dios trino obrando a través de hombres en pacto con Dios, nos ayuda a entender que un pasaje se debe entender a la luz de la revelación anterior, presente y posterior. Es decir, cada pasaje en una manera incorpora, desarrolla o depende de pasajes y revelación o eventos anteriores. También cada pasaje tiene su propia contribución a esa historia y progreso. En último lugar, cada pasaje, gracias a la revelación misericordiosa de las intenciones redentoras de Dios en el pasado y la institución del pacto, tiene una mirada hacia el futuro en que ese plan va a encontrar su clímax y cumplimiento en un punto definido. Para resumir, la conexión entre esas dos partes, el contexto redentivo histórico, se enfoca, como Bill dice, y sobre todo, si asumimos la legitimidad de un canon inspirado, entonces debemos tratar de interpretar cualquier parte de ese canon dentro de su contexto canónico general,
dado que una mente divina está detrás de todo, expresa sus pensamientos de manera lógica. Entonces, esa idea es muy importante, entendiendo la interpretación completa, como tomando en cuenta todos los niveles del contexto. Y eso va a justificar muchos de los usos del Antiguo Testamento, si prestamos atención a todo el contexto del Antiguo Testamento. Eso me lleva a otro punto, el de la visión periférica cognitiva. Aunque el contexto canónico completo no se terminó hasta el final de Apocalipsis, los poetas y escritores eran estudiantes de la revelación anterior. Eso nos lleva a una consideración más amplia de la conexión entre la intención del autor original y el significado aplicado a ese texto por un autor posterior. Como Plummer dice, me gustaría proponer en una manera muy preliminar que la intención consciente del autor del Antiguo Testamento y cualquier uso posterior en el Nuevo Testamento puede y debe ser más estrechamente relacionados. Los autores entendían su lugar en la historia de la redención a cierto nivel, y sus escritos son una extensión intencional a la revelación antecedente, o de la revelación antecedente. Es decir, aunque muchas veces el autor, por ejemplo el salmista, puede estar describiendo a sus propios sufrimientos, el entender su lugar en la historia de la redención y las promesas que Dios le había dado personalmente o en la revelación anterior, esa revelación anterior va a informar su entendimiento de lo que está diciendo. Como Bill dice, parece que algunos autores del Antiguo Testamento tenían alguna idea de cómo el significado de sus textos sería o podría ser interpretado más tarde. Esos indicios pueden ser perceptibles cuando uno trata de examinar lo que podría haber sido en la visión periférica cognitiva de un autor del Antiguo Testamento. Es decir, ¿qué es que llena el campo periférico de ese autor? En referencia al uso de Oseas 11.1 en Mateo 2.15, Plummer dice, así pues, aunque aparentemente Oseas no sabe conscientemente de la huida del Mesías a Egipto, da permiso implícito para que los lectores posteriores que sean testigos de la posterior revelación divina encuentren esa correspondencia en su texto. Más bien, dado el permiso implícito de los autores del Antiguo Testamento para interpretar sus textos tipológicamente a la luz de la posterior revelación, debemos considerar la tipología bíblica y la hermenéutica orientada al autor como elementos esenciales y complementarios de la interpretación. Son como el amor y la fidelidad que se encuentran, como la rectitud y la paz que se besan, según el título de su artículo. Bill define y describe esa idea en esos términos. De la misma manera, las cosas que forman parte de nuestro enfoque directo de significado, relacionado con las cosas en nuestro campo más amplio de visión cognitiva periférica, ya que todas ellas forman parte de un rango completo de visión cognitiva. Algunos estudiosos se refieren a esto como el entorno cognitivo. Por lo tanto, es natural elaborar el significado directo de uno por su rango más amplio de significado, ya que son parte de un rango unificado de significado. Tal rango más amplio de significado relacionado es un ajuste predeterminado para nuestro conocimiento. Creemos que algo así sucede con los autores del Antiguo y Nuevo Testamento, cuando hacen declaraciones directas con un significado explícito. Siempre hay una gama de significado relacionado que apropiadamente es una expansión del significado explícito que se expresa. Todos los oradores y escritores, incluyendo los escritores antiguos, son conscientes de más de lo que están diciendo directamente en su acto de hablar. Así, la visión periférica cognitiva es una teoría del conocimiento en sí misma, de la cual la visión periférica que tenemos con nuestros ojos es una ilustración. En esencia, esa realidad comunica la idea de que el significado de un pasaje no debe concebirse como un punto, sino como un cuadro. Es decir, el sentido de un pasaje no es limitado a un punto de significado específico.
Sin embargo, aunque haya un punto focal, todavía hay un campo de visión que también cae dentro del significado e intención del autor. Entonces, la intención del autor contiene el punto focal y también el campo periférico. Y la interpretación y aplicación legítimas de ese significado deben fluir de un punto en este campo, como la ilustración en el apunte. Hay un cuadro con un punto focal. Si nosotros nos enfocamos en el punto, podemos ver todo el campo. Y es así con el significado. Aunque el significado, el sentido de un pasaje, tenga en cuenta un punto focal, también hay un campo más amplio de significado. Esa idea se ha desarrollado más por el erudito judío E.D. Hirsch en su libro Validez lo válido en la interpretación, en que él habla de un tipo intencionado. Él describe el significado de un pasaje específicamente en los tipos de dos perspectivas. De una perspectiva, el significado es limitado. Hay una manera válida e inválida de entender un texto. Es decir, hay un número limitado de entendimientos o instancias del significado de un pasaje. Pero el número no es uno solo, sino es un campo de significado que debe regir la interpretación. Entonces, una oveja puede estar dentro de la granja, pero no tiene que ser en un punto específico. Hay una cerca, hay un campo en que puede estar y todavía estar dentro del lugar designado. Beale incorpora este lenguaje cuando él dice, por lo tanto, el hecho de que el significado verbal tenga algún límite para ser comunicable no excluye el significado subconsciente. Lo que es necesario es que un significado subsidiario se encuentre dentro de un límite que determine el significado verbal explícito en cuestión. Eso nos lleva a una consideración de lo que llena ese campo periférico de la visión periférica, de la visión profética. Es decir, cuáles son las realidades detrás del proceso de escribir que informan y llenan el campo periférico con conexiones y lo empacan con ideas mesiánicas que los autores del Nuevo Testamento pueden desarrollar más detalladamente. Jason DeRucci da unos pensamientos preliminares de cómo llenar el campo periférico del autor, diciendo, esa comprensión de los textos veterotestamentarios se alimenta cuando permitimos que nuestra exégesis gramatical histórica considere cómo las escrituras anteriores de las que los profetas buscaban e indagaban cuidadosamente, y los patrones de la historia de la redención de Israel, informan nuestra lectura, completando las implicaciones del significado de un texto junto con lo que se afirma explícitamente. Por implicaciones me refiero a aquellos significados subsidiarios o implícitos que podemos mostrar que caen dentro de la visión cognitiva periférica del autor, aunque no haya sido consciente de ellos. Una lectura adecuada del Antiguo Testamento requiere que, por ejemplo, apreciemos cómo Génesis 3:15 o 22:17 a 18 configuran e informan la esperanza mesiánica en todo el resto de la Biblia, como las asociaciones entre Yahvé y su Mesías pueden influir en las lecturas posteriores que solo incluyen la mención de Yahvé, o como los tipos pasados como el sacrificio pueden guiar una lectura mesiánica dentro de los textos posteriores, por ejemplo, del Día del Señor como sacrificio en Sofonías. Los profetas del Antiguo Testamento y los autores del Nuevo Testamento parecen haber leído sus escrituras de esta manera. El autor original puede ser visto de tres perspectivas. En primer lugar, debe entenderse a la luz de dónde está en la historia de la redención el progreso de la revelación y el canon. Esto provee la base para la intertextualidad y cómo los textos anteriores informan y llenan el campo periférico con conexiones y lenguajes significativos. En segundo lugar, el autor original está recibiendo o ha recibido una revelación de Dios.
Los autores eran hombres de Dios, guiados por la obra del Espíritu Santo. Ese proceso no meramente tomó lo que ellos querían decir y lo adoptó para ser la intención divina, sino muchas veces realmente llenó la mente del autor con nueva información acerca del presente, el pasado y el futuro. Eso también significa que la totalidad de la revelación que un autor recibió puede informar su entendimiento. A veces un autor del Nuevo Testamento entiende pasajes en el Antiguo Testamento a la luz de otros capítulos del mismo libro o de otros libros. Como Bill dice, desde este punto de vista, un escritor del Nuevo Testamento puede citar un pasaje del Antiguo Testamento, pero darle un significado que no se encuentra explícitamente en ese pasaje, sino un significado que proviene del contexto más amplio de otro capítulo del libro del Antiguo Testamento, que tiene algún tipo de conexión conceptual, es del mismo tipo de idea, con el pasaje que se cita. En otras palabras, un escritor del Nuevo Testamento puede citar un pasaje del Antiguo Testamento, pero interpretarlo desde la perspectiva periférica de los capítulos posteriores del libro del Antiguo Testamento, donde se desarrolla el pasaje citado. Una ilustración de eso es que la revelación es progresiva, pero no en el sentido de que progresa de A hacia B, como algo distinto. No es como A y luego se convierte en B, algo completamente distinto, sino progrese de A hacia una A más clara, como A oscura a A clara y multiforme. Es como un árbol que empieza como una semilla, que no se convierte en algo nuevo, sino es un progreso orgánico en que todo que viene es conectado orgánica y claramente con lo que procede. Otra ilustración que yo he usado es el efecto de la bola de nieve. La revelación es como una bola de nieve. El autor de un libro, como Salmos, por ejemplo, que viene alrededor de la mitad de la historia del desarrollo de la redención, no solamente está agregando su propia perspectiva y detalles a la historia de la redención y la revelación del plan de Dios, pero él puede entender sus escritos a la luz de la revelación anterior. Entonces, la revelación en Génesis es como el inicio de esa bola de nieve, que empieza muy pequeña. Pero cuando esa bola de nieve empieza a rodearse por la montaña y bajar la montaña, se va acumulando más y más. Más y más momento, más inercia, más volumen, más detalle. Es así también con la interpretación. Empieza con todo lo necesario para hacer el producto final y no llega a ser una piedra al final o algo más, algo distinto. Pero al final todavía es una bola de nieve. Pero ahora es una bola de nieve que ha acumulado mucha información a lo largo de la historia de la revelación. Entonces esa es una ilustración muy importante y cuando llegamos a un punto en esa historia, debemos entenderlo a la luz de toda la revelación anterior. Cuando llegamos a Salmos, esa bola ya está bien grande. No es una bola pequeñita. Ahora es bien grande y tiene muchos detalles que pueden informar la mente del autor. Otra ilustración que ya he usado es esa de un tren. Cuando el tren sale de la estación, ya tiene un destino. Pero mientras va el tren, no empieza con todos sus carritos y toda su carga, sino en ese proceso va poco a poco tomando nuevos carritos y llenándoles de artículos. Con tiempo, ese tren tiene tanto momento e inercia que nada puede detenerlo. Y ese tren de los temas bíblico-teológicos tiende a empujar otros textos posteriores para que sigan en la misma ruta o trayectoria. Como algo magnético. Empieza a traer otras cosas en la misma ruta, en la misma trayectoria. Otra manera de ilustrar esa idea es con una escalera que hemos usado antes. Cada escalón en la escalera tiene una luz al lado. Y con cada paso que la historia de la redención o la historia de la profecía da, se prende otra luz.
Con cada luz alumbra más y más los escalones anteriores. El primer escalón recibe más luz y más detalle y más claridad con los más pasos que damos. Y al mismo tiempo, la culminación de esas luces produce un efecto que progresivamente alumbra los escalones que faltan en la subida de la escalera. Esa ilustración quiere ilustrar la realidad de cómo la revelación anterior alumbra la revelación presente y da anticipación para el futuro, y cómo al mismo tiempo la revelación posterior alumbra la revelación pasada. Cada paso en ese proceso de revelación también alumbra más la revelación anterior y al mismo tiempo sigue expandiendo el alcance de la luz para arriba de la escalera. Y como la subida final de la escalera da una plenitud de luz que deja toda la escalera completamente llena de luz. Y es la manera de alcanzar el fin determinado por Dios desde el principio. Eso nos lleva a otro punto importante, lo cual es bien conectado con eso, que es la profundidad de la revelación en el Antiguo Testamento. Hay mucho en el Antiguo Testamento. Como el Nuevo Testamento indica, hay mucho en el Antiguo Testamento. Y si no apreciamos ese hecho, podemos malinterpretar el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. Otro aspecto clave que suele olvidarse en esa consideración es la realidad de la profundidad de la revelación. Los puntos que hemos hecho es como otros textos influencian un solo texto. Pero en ese punto quiero decir que ese un solo texto es una revelación de Dios. Y tiene detalles, algo que aumenta ese progreso de revelación. Y que Dios realmente está hablando de Cristo en el Antiguo Testamento, a través de hombres. Dios no simplemente está dando ideas y los autores los ponen en sus propias palabras, sino Dios está revelando a esos autores. Es una revelación divina. El Nuevo Testamento entendió la profundidad de la revelación del Antiguo Testamento. Un pasaje clave aquí es Hebreos 8. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí encontramos lo que suele olvidarse. Cuando encontramos tipos y sombras en el Antiguo Testamento, por lo menos en ese caso de Moisés, la intención era ser una sombra de la revelación celestial que Dios le había dado. Lo más real y sustancial, según este pasaje, es el antitipo, no el tipo físico. Muchas veces pensamos que el templo y los tipos son lo más verdadero o lo más real. Pero de hecho, el antitipo, la realidad espiritual, es lo más real y los profetas eran mandados a hablar de una manera física y típica para describir la sustancia espiritual. Según ese texto, Moisés conocía mucho más que lo que fue comunicado en el tipo. El tipo era diseñado según el patrón del tabernáculo celestial. Como Cho dice, como resultado, en contraste a la idea de que escribieron mejor que sabían, los profetas escribieron mejor que les damos crédito. Esa realidad fluye de cómo los autores andaban en comunión con Dios. Aunque no conocemos a todos los autores del Antiguo Testamento, y hay dudas sobre libros como Hebreos, los autores que son más conocidos eran hombres conscientes de su comunión con Dios. Moisés escuchaba directamente la voz de Dios, e incluso Dios habló con él, cara a cara. David también era consciente de su inspiración y el poder del Espíritu Santo en sus escritos. Jeremías también tenía un deseo ardiente en su corazón que le empujó a hablar la palabra de Dios, aunque en su carne no quería hacerlo. Hay una comunión íntima entre el autor humano y el autor divino. Y eso lleva a otro punto importante, que es cómo es que ellos lo entendieron. Lo entendieron de la misma manera en que los apóstoles y nosotros, a través de la iluminación del Espíritu Santo. Los apóstoles
no entendieron todas las cosas del Antiguo Testamento y Cristo a la vez, al principio. Pero cuando vino el Espíritu Santo, entendieron las Escrituras y las palabras de Cristo. La venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo fue clave en entender, en traer luz e iluminación. Y eso también es útil porque nosotros también dependemos de esa misma iluminación. Otro principio que es muy importante, que hemos visto en varias de las escuelas, es que la revelación es histórica, progresiva y orgánica. Esa historia se desarrolla en un proceso orgánico e histórico. Es decir, no hay saltos o una ruptura en la historia, sino cada paso sigue la historia. Hay una conexión orgánica entre todas las partes. Como una semilla crece hasta ser un árbol. Como una bola de nieve no se cambia en otro tipo de bola. Sigue siendo bola de nieve. Los autores del Nuevo Testamento entendieron esa realidad y también nosotros debemos apreciar esa realidad en nuestra interpretación. La historia de la revelación y la redención es una unidad progresiva y orgánica. Eso es muy importante aquí porque eso significa que la flor está potencialmente en todas las etapas anteriores. Cuando tenemos una semilla de una rosa, la semilla potencialmente contiene una rosa. O si es una semilla de manzana, potencialmente es una semilla. O, perdón, es una manzana. Eso produce la idea de unidad y consistencia. Y dice que Cristo, el fin, puede ser parte de la intención, aunque sea sutil a veces en todas las partes. En último lugar, otro detalle importante es la revelación del ya y el todavía no. Los autores del Nuevo Testamento vieron que Cristo fue la inauguración de la redención. Toda la historia anterior encontró su clímax en Cristo. Eso tiene dos implicaciones muy importantes. Primero, Cristo es el gran cumplimiento que arroja luz sobre toda la revelación anterior. Él es ese último escalón que da luz sobre los textos anteriores. Como Beer dice, de ello se desprende que las partes posteriores de la historia bíblica funcionan como el contexto más amplio para la interpretación de las partes anteriores, porque todas tienen el mismo y el último autor divino, que inspira a los diversos autores humanos. Una deducción de esta premisa es que Cristo es la meta hacia la que apuntaba el Antiguo Testamento. Es el centro del tiempo final de la historia de la redención, que es la clave para interpretar las partes anteriores del Antiguo Testamento y sus promesas. Segundo, la inauguración asegura la consumación. Como Cho dice, hay un mundo de diferencia entre Jesús haciendo el cumplimiento posible y Cristo mismo siendo el cumplimiento. Cristo realmente es la cima de la escalera, pero eso ocurre en dos pasos, ya y todavía no. Sin embargo, el ya es la causa necesaria y suficiente del todavía no. Es decir, no es solamente que la muerte y la resurrección de Cristo sean necesarias para la salvación escatológica de los elegidos prometidos en el Antiguo Testamento, lo cual es la causa necesaria, sino también inevitablemente produce ese fin. No solamente es necesaria para lograrla posiblemente, sino la logra suficientemente. Por esa razón, el ya y el todavía no pueden verse íntimamente conectados en el Antiguo Testamento, porque realmente son íntimamente conectados en la realidad. Puede verse como dos caras de la misma moneda. Si nosotros tenemos una de las caras, tenemos el otro. Si tenemos la inauguración, tenemos el cumplimiento. Si tenemos la raíz, tenemos el fruto. En esta clase hemos resumido varios principios importantes que nos ayudan a defender la idea de que los autores del Nuevo Testamento respetaban el contexto original del Antiguo Testamento, entendido correctamente. Esas consideraciones son esenciales para un estudio del uso del Antiguo Testamento que aprecia
la relación entre el autor humano y el autor divino, la naturaleza progresiva de la revelación y la autoridad del ejemplo hermenéutico de los apóstoles. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos nuestra clase y como dije, en la próxima clase vamos a considerar cómo interpretar el Nuevo Testamento cuando usa el Antiguo Testamento. Gracias, mis hermanos.